Partido es el partido, vaya. ¿Y ahora se fue? Ah, Ancheta. Señores, recuerden, nos quedan menos de 13 minutos. Esta es una pregunta muy vieja, que viene de los presos políticos que hacíamos en las circulares de Isla de Pino. Nosotros queríamos saber qué falló en el sistema, porque nosotros éramos jovencitos que no habíamos podado la acción de la política cubana por la interrupción de Batista. Y era si el Cuba funcionaba o no, porque estábamos pensando que había funcionado cuando había una constitución tan buena, había tantas instituciones tan buenas, cómo funcionó y cómo pudo pasar todo eso. Y la base de la pregunta que había en foros como este que hacíamos en el sexto piso de las circulares era ¿por qué si el Estado de Derecho en Cuba estaba limitado a que no hubiera un sistema presidencialista, hubiera un sistema semiparlamentario donde hubiera un primer ministro que aguantara los golpes del gobierno y un presidente que fuera la institución suprema, ¿no?, de la moral y del principio? ¿Usted que ha hecho un estudio sobre eso, usted cree que eso se puede reproducir o no sería bueno el sistema semiparlamentario? Voy a dos cosas. En primer lugar, uno de los fallos que hubo en Cuba es la falta de respeto por la institucionalidad. Hablamos mucho de la Constitución del 40 y de todas sus maravillas, pero hay una cosa terrible que sucedió. Batista dictó una ley constitucional cuando dio el golpe de Estado en 1952. Bajo la Constitución del 40 existía el recurso por 25 ciudadanos de inconstitucionalidad. Se planteó ese recurso, que creo que lo armó el doctor Ramón Saidín, ante el Tribunal Constitucional, que fue nombrado, los magistrados fueron seleccionados por los gobiernos auténticos, ¿no?, usando el procedimiento de la Constitución de una terna, etc. Ese tribunal, que supuestamente debía tener antecedentes democráticos, declaró legítima la ley constitucional de Batista, que es lo más anticonstitucional que puede haber. Hubo 2 o 3 votos en contra, entre ellos el del magistrado Morel Romero, que falleció hace poco. Así que ahí, y el pueblo se aguantó aquello. De modo que no había esa conciencia de que hemos violado la Constitución. Segundo, respondiendo el problema del sistema semiparlamentario, nunca funcionó. Aquello fue un noble intento de tratar de hacer algo diferente. Estaba de moda el fascismo por un lado, el comunismo por el otro, el totalitarismo, y sabíamos que en Cuba, si ponemos un sistema estilo inglés totalmente, cada gobierno iba a durar 6 meses, o menos, o 6 semanas. Entonces inventamos el sistema semiparlamentario por el cual se le podían plantear cuestiones de confianza a varios ministros, y había crisis parciales y totales. Si se le planteaba una cuestión de confianza y se votaba en contra en el Congreso contra el primer ministro, había que cambiar todo el gobierno. Si era una crisis parcial que no me gustaba lo que hacía un ministro, había que cambiarlo. Pero eso tampoco funcionaba porque se prestaba a cuestiones políticas. Lo único que funciona es un control de gestión. ¿Qué sucedió cuando se le plantearon crisis de confianza a Grau? Tranquilamente dijo, a ti no te gusta fulano de tal que está en Hacienda, muy bien, tú de Hacienda vas para Educación y tú de Educación vas para Hacienda. Y tranquilamente jugó a las sillas musicales y no pasó absolutamente nada. De modo que, en definitiva, la única manera de controlar el poder, hoy en día que hay tanta informática, es con sistemas, apretando al señor día a día, día a día. No lo tenemos aquí, no existe en ninguna parte, y por eso es que yo digo que si vamos a hacer algo en Cuba, hagamos algo nuevo. Hay una cosa, Luzarra, que no se nos puede olvidar. En la noche del 31 de diciembre, a la madrugada del 1 de enero, la mayoría del Tribunal Supremo de Justicia dijo que la revolución era fuente de derecho. Sí. Y ese fue el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba. Y eso lo refleja Ramón Barquín en su último libro, La revolución fuente de derecho. No, ya está aclarado. ¿Ya está aclarado? Polón, tú tenías una pregunta. Sí. Perdona, Polón, un momentico. Antes de irse, aquellos que quieran recibir invitaciones del instituto, que pasen por la mesa y dejen su dirección, por favor. Disculpa, Polón. Se ha hablado aquí ya en varias ocasiones. El grave problema que tenemos es la falta del concepto ciudadano, la falta de institucionalidad, la falta, como acaba de mencionar a Zárraga, la Constitución del 40, que ahora nosotros estamos tomando como una gran antorcha para que nos guíe, no se respetó en aquel momento.
sistema totalitario que ha educado a la gente, ha maleducado, ha dominado, manipulado la mentalidad de los cubanos, cuando esa población alcance la libertad, es evidente que nosotros vamos a necesitar un periodo de tiempo en el cual la sociedad cubana se encuentre a sí misma y evolucione. O sea, yo no creo que sea posible poner una constitución altamente democrática en el primer momento. Esa es mi pregunta. ¿Qué ustedes piensan al respecto? Bueno, mira, yo pienso, que para aprender a funcionar democráticamente tiene que haber democracia. Y va a ser una democracia imperfecta. Si hay un cambio, no sabemos cómo el cambio va a venir, ni qué pronto va a venir, y ni siquiera si va a haber cambio. Queremos que lo haya. Pero yo no sé de qué otra forma un pueblo aprende valores democráticos sin ejercerlo. Y volviendo al tema del cual estábamos hablando, yo creo que lo que nos sucedió en Cuba, para mí, fue falta de virtud ciudadana. ¿Okay? La política era para la gente que no era honesta. El que era honesta no quería inmiscuirse. Falso. Bueno, es lo que se decía. metió en la política y el alcalde de Guantánamo y fue honesto. Yo los había. Los había. Y tengo parientes, tengo gente que fue a la política y fueron honestos. Mi abuelo estuvo en la política y fue honesto. Pero lo que estoy diciendo es que había una actitud que decía que el que estaba en la política era deshonesto. Inmediatamente lo tachaban y era lo que Mañac habló y es de lo que habló Bustamante. No todo el político era deshonesto. Una idea. Y gente, que eran honestas, que debieron de haber estado en la política, no estuvieron. Mira, una idea para responder a su pregunta. No sabemos, como dice Luis, lo que va a pasar ni cuándo va a pasar, pero lo más probable en estas circunstancias es que haya un gobierno de facto por un periodo de tiempo, que es el que tenga la fuerza y mantenga el orden público. Eso es lo más probable. Ese gobierno de facto lo que hay que amarrarle las manos un poco. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, una idea que yo sugiero es tomar el título cuarto de la Constitución del 40, que es el que tiene todas las garantías ciudadanas, y pedirle al gobierno que instituya ese título por decreto y crear un tribunal constitucional provisional, de modo que el ciudadano que se sienta atropellado por ese gobierno de fuerza tenga un lugar donde instar. Y así por lo menos empezamos a enseñar a la gente a practicar la democracia y a los ministros y a los funcionarios a cambiar de la mentalidad de ordeno y mando, sino ordeno si está de acuerdo con la ley y es justo. Claro, esto es muy difícil, es solamente una sugerencia, una idea, no sabemos lo que va a pasar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente, yo no sé ustedes, pero yo he quedado muy satisfecho con los ponentes y hemos tenido muy buenas preguntas.